En homenaje al Día de la Mujer, en este video vamos a conocer a 5 compositoras de música contemporánea que la rompen. Quédate y escuchalas. Alarma de pensamiento independiente. Dentro del ámbito de la música, el patriarcado es evidente. Y en la música contemporánea, las cosas no son diferentes. ¿De qué creen que están hablando? ¿Qué crees? Así funciona el mundo ahora. Te culpan por pertenecer a un grupo, aunque no hayas hecho nada. Durante muchos años, las mujeres fueron silenciadas y sus obras raramente escuchadas. Sin embargo, ellas no se rindieron. Oye, me pregunto, ¿podrías dejar de tocar? Los que relatan la historia parece que las borraron. ¿Te olvidas de las mujeres? Ay, sí, las mujeres. Incluso el día de hoy, en muchas instituciones educativas, casi no se mencionan nombres de compositoras mujeres. Respeto tu objeción moral. Yo lo tenía en mis cosas. ¿Qué voy a hacer? Por favor, calma. Ellos sienten el miedo. Y si bien esto continúa hasta nuestros días, es cierto que las cosas están cambiando y seguirán cambiando con el esfuerzo de todos y todas. Hace mucho que las chicas están en segundo lugar. Las cosas deben cambiar. Ahora tendrán que escuchar. La primera compositora de nuestra lista es Ruth Crawford Seeger. Ella formó parte del círculo de compositores que se llamaban a sí mismos ultramodernistas. Ya desde su primer periodo muestra un estilo moderno y experimental en cuanto a lo armónico y lo rítmico, marcado por disonancias estridentes y ritmos irregulares. Como se puede apreciar en 5 preludios para piano de 1924, Sonata para violín y piano de 1926, Suite número 2 para cuerdas y piano de 1929 y 5 canciones sobre poemas de Sandburg de 1929. Entre los años 1930 y 1933 comienza a trabajar con la técnica de contrapunto disonante, teorizado originalmente por Charles Seeger, que consiste en un contrapunto de especies pero con todas las reglas tradicionales invertidas. Crawford fue más allá y desarrolló lo que sería el contrapunto de dinámicas, cuyo ejemplo más claro es el tercer movimiento de su cuarteto de cuerdas, String Quartet, de 1931, pero que también se puede ver en Piano Study in Mixed Accents, de 1930, es decir, fue pionera en extender los controles seriales a otros parámetros musicales diferentes a la altura, como la dinámica, dentro de lo que ella misma llamaría técnica seriada estadounidense. Entre los años 1930 y 1933 comenzó a incorporar agrupaciones estrechas de alturas y politonalidad. En String Quartet podemos oír que la superposición disonante de los 4 instrumentos en rangos de altura estrechos anticipa los grupos de alturas de las composiciones de masas sonoras de las décadas de 1950 y 1960. Ya es suficiente de Bliss Blas y Jim Howe. Vaya al grano, maldita sea. La segunda compositora es Alison Knowles. Ella formó parte del movimiento Fluxus. Realizó obras de arte sonoro, objetos sonoros, partituras visuales y performance radiales. El Fluxus es una modalidad de arte de acción que se apoya en el hecho musical para afirmar su carácter crítico. Apunta a romper los límites de lo artístico, rechazando la idea de que el arte no puede ser efímero y que solo puede vivir en museos. Por eso, convierte en arte las acciones de la vida cotidiana para que el arte llegue a todo el mundo. Entre sus obras Fluxus, que utilizan ejecución indeterminada y operaciones de azar, encontramos Pieza para cualquier número de vocalistas, de 1962, que consiste en que cada uno piense de antemano en una canción y a una señal del director la cante. Shoes of Your Choice, de 1963, que invita a la audiencia a hablar sobre sus zapatos y contar las historias que evocan. Y The Identical Lunch, de 1969, que es una de sus obras más conocidas, basada en su hábito de comer la misma comida a la misma hora todos los días. Dentro de lo que sería el arte sonoro, podemos encontrar a Her Garden, de 1971, una pieza compuesta en una plataforma amplificada de grandes dimensiones, cubierta de porotos que sonaban bajo los pies de los visitantes. En 1968, Knowles diseñó y coeditó Notations, de John Cage, un libro de partituras musicales visuales. También realizó varias performances radiales en las cuales exploró los efectos de los sonidos resonantes producidos por los porotos y las superficies duras, entre los que se destacan Bean Sequences. Knowles también ha creado una serie de objetos sonoros, incluido el Jan Bean Turner, Bamboo and Flax Accordion y Reese Rubbers.
Las piezas de Knowles, basadas en objetos, se centran en la interacción táctil y audible de la audiencia con la obra de arte. La tercera compositora es Wendy Carlos. Ella fue pionera en la utilización de sintetizadores. Ayudó al ingeniero Robert Moog a desarrollar su primer sintetizador. En sus composiciones utilizó escalas exóticas provenientes del Tíbet, Polinesia e India y 2 escalas de invención propia. También inventó uno de los sistemas de afinación más geniales de la historia, que se deshace de la octava, permitiéndose pensar que tal vez no es un intervalo tan importante. Uno de los logros de Wendy fue hacer música con un sintetizador y que sonara como toda una orquesta. Configuraba el sintetizador para que suene como instrumentos y luego superponía capa sobre capa. Entre sus obras encontramos Suite on Bach, de 1968, que fue el primer disco en emplear sintetizadores como una alternativa a la orquesta. Se convirtió en el álbum clásico más vendido de todos los tiempos y el primero en alcanzar el disco de platino. Sonic Seasonings, de 1972, que fue un disco que influyó en la creación de la llamada música ambiental. Ya en By Request, de 1975, podemos escuchar obras propias que habían sido compuestas antes de la utilización del sintetizador Moog y obras compuestas específicamente para este sintetizador. Beauty in the Best, de 1986, es mi preferido, un discazo con sonidos increíbles. En este álbum utilizó escalas exóticas provenientes del Tíbet, Polinesia e India y 2 escalas de invención propia. Y también experimentó en sus sintetizadores Synergy con el temperamento justo, usando un sistema de afinación alternativo que inventó para el álbum. La cuarta compositora es Yonggi Pagepang. Su trabajo fusiona las ideas de fluidez y continuidad en cambio de la tradición de la música coreana con las técnicas de la música occidental, haciendo un fuerte hincapié en el trabajo tímbrico y textural. También creó su propia técnica de permutación armónica, acorde madre, fusionando los modos de Messiaen con la técnica de rotación utilizada por Ernst Krenek. En sus primeras obras podemos ver las exploraciones sonoras de la compositora, que van desde los vínculos con el pansori, que son narraciones cantadas propias de Corea, hasta series dodecafónicas. Y vemos cómo su estilo se va consolidando con el énfasis en el trabajo tímbrico, con la utilización de texturas de contrapunto heterofónico y con la creación de campos armónicos estáticos pero internamente móviles a través de su propia técnica de permutación. Una de sus primeras obras en catálogo es Pa Mun, para piano, de 1971. Esta obra tiene un marco armónico basado en centros de tono que es cíclicamente cerrado. Se basa en una linealidad heterofónica que consiste en capas rítmicas complejas, creando la impresión de un flujo constante, pero un flujo que se vuelve cada vez más intensamente enredado a partir de figuras rápidas e irregulares que lo atraviesan. Después tenemos Manam 1 para clarinete y trío de cuerdas de 1977, que se convirtió, según Pak Pan, en la piedra angular de su propio estilo. En Nun, para 5 cantantes y 18 instrumentistas de 1979, y Sorry, para gran orquesta de 1980, vemos que se expresa su particular técnica del acorde madre. Por último, en la ópera de cámara Mountchatten del año 2006, se puede escuchar un contrapunto heterofónico en las partes instrumentales con frecuentes contrastes complementarios de las 2 agrupaciones corales. Esta también es una obra con un gran trabajo de articulación tímbrica. ¡Niños! ¿Sería mucho pedirles que no se durmieran en mi clase? No dormíamos. La quinta compositora es Cecile Orr. Ella hace música electroacústica, de cámara, óperas y de orquesta. El trabajo sobre la temporalidad es uno de los puntos más fuertes de su obra, y el compromiso político se ha venido reflejando en sus obras más recientes. En sus primeras obras en catálogo podemos encontrar Hélices, de 1984 para quinteto de vientos, y Propire, de 1986 para orquesta. Etaper, de 1988, es una de sus obras electroacústicas. La compositora cuenta que la experiencia con este tipo de obras le permitió profundizar su trabajo en la temporalidad y el timbre. Por otro lado, tenemos Codex Temporis, escrito entre 1989 y 1993, que es un ciclo de 4 obras para instrumentos amplificados en donde se refleja su interés por la temporalidad. En este ciclo se percibe un tiempo fluido en un mundo sonoro no lineal construido mediante discontinuidades contrastantes. Hay una construcción de relaciones temporales en forma de redes que controlan y activan las dimensiones espaciales de las piezas. Las proporciones de las obras están regidas por la sección áurea, aplicada en términos de la serie de Fibonacci.
Se escucha también un fuerte trabajo tímbrico y textural, explotado mediante el uso de técnicas extendidas, microtonalidad y registros extremos. De hecho, hay una utilización estratégica y formal de los registros en cada obra que conforma el ciclo. Por último, también tenemos What Do You Think You Are, del año 2014. Esta obra, con fuerte impronta militante y feminista, toma textos sobre acoso y amenazas y los elabora en un contexto dramático. La compositora toma la forma del romance, que es un breve canto lírico, para resignificarlo. Con lo cual, el punto de partida fue escribir un romance sobre el presente, con textos del presente que revelaran la violencia sufrida por las mujeres. Uy, ¿dónde han estado que no las conocíamos, preciosas? ¿Te crees interesante? Como vimos, más allá del patriarcado reinante en el ambiente musical, las mujeres también han hecho excelente música y es hora de que empecemos a escucharlas. Chicos, estuve pensando mucho y tenemos que mostrarle a las chicas que las respetamos. ¿Crees que eso cambiará algo? Sí creo. Debemos mostrarles que los varones no son todos iguales y que podemos cambiar. ¿Por qué no te callas, carajo? Bueno, mis amigues, hemos llegado al final. Si les gustó el video pueden suscribirse, compartirlo, darle like, todo suma. Les saludo y nos vemos en el próximo video.